Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, notificaciones, Tangente GT, búsquenos en YouTube, búsquenos en las plataformas de podcast que les apetezca. Canal de WhatsApp. Canal de WhatsApp también, es verdad. Twitter. Todo lo que sea. Facebook. Tocho Morocho. ¿Qué más? ¿Dónde más estamos, Javier Soria? Spotify, Apple Podcasts, todas las En todas plataformas. partes, sí. En todas partes. Por cierto, ¿por qué no íbamos a subir el tema en Twitter? ¿Y qué pasó? No nos sube bien. Se tarda mucho. Bien, vamos a ver cómo solucionamos esto. Fíjate, Javier, que nuestro invitado nos ha traído un regalo, un libro. No sé si se ve ahí, Andrés. Por la tangente, ¿verdad? Es un libro de Jesús Silva Herzog Márquez. Yo lo había escuchado. Presidente Alfonso Portillo, ¿cómo está usted? Muy bien, mucho gusto y muy contento de estar aquí con ustedes. Y les traigo ese libro porque, primero, yo lo considero así, pero creo que muchos también, uno de los mejores ensayistas de México, escribe en letras libres y nexos y en Reforma, y tiene un estilo superior al de Enrique Krause. Con eso ya es palabras mayores. Es una revelación. Es de Monterrey, ¿verdad? No, él es del Distrito Federal, es hijo de Jesús Silva Herzog. Dice, es profesor del Tecnológico Monterrey. Y fundador de la Escuela de Gobierno. Ajá. Él viene de una familia académica y de intelectuales. Jesús Silva Herzog, el abuelo, fue ministro de Hacienda del PRI en los años 70 y pico. Y el papá fue secretario de Hacienda de López Portillo. Fue candidato a la ciudad del Distrito Federal y él salió corregido, aumentado, ¿verdad? El abuelo tiene libros sobre historia económica de México, publicados por el Fondo de Cultura Económica, pero este salió, es un gran escritor. Y aunque toca temas, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en algunos ensayos toca temas mexicanos, te ponen el contexto en 2 renglones. Y entonces entiendes de qué está hablando, pero tiene una prosa brillante. No se va por la tangente, aunque diga por la tangente. Sí, entonces no se va por la tangente. Y bueno, ha sido de los críticos más duros de López Obrador, pero es otro nivel en México, ¿verdad? Es en todos los sentidos. Es otro nivel. En los políticos que se tienen, los comentaristas que tienen, los intelectuales que tienen. Sí. Obviamente es un país muchísimo más grande. ¿Sabes que hizo un análisis yo lo busqué, te lo quería traer aunque estuviera manchado y subrayado por mí, pero te lo consigo limpio, ahorita que vaya a México el domingo. Se llama La idiotez de lo perfecto. Fue premiado el conjunto de ensayos y lo que hace es analizar los filósofos políticos contemporáneos. Hannah Arendt, Norberto Bobbio. Aquí está Christopher Hitchens, nos pone en la descripción, ¿verdad? Yo soy un fan absoluto de Christopher Hitchens. Brillante, ¿verdad? Sí. Pues la idiotez de lo perfecto creo que es superior a este, ¿verdad? Muy bueno, habla de Octavio Paz. El tipo pero además es un deleite leerlo, ¿eh? Jesús Silva Herzog Márquez, nos lo vamos a leer y otro día venimos a comentarlo. Y les traigo el otro libro, con mucho gusto. Y así le hacemos un poquito de competencia al podcast de Roberto Alejos, porque yo estaba viendo mucho al presidente ahí en el podcast, digo, ya me estoy poniendo después nos pasa un poco celoso, ¿verdad? Nos pasa al revés como con Samuel Pérez, que dice otra vez Samuel, no, tranquilo, ya en algún momento te volvemos a invitar. Con Portillo es al revés. Hacía un año que no venía por aquí. ¿Un año? Sí, casi un año. Sí, casi no estaba viendo. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué ha estado? ¿En qué está? ¿En qué ocupa sus días? Estoy dando conferencias, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes me toca hablarle un poco vamos a tener un conversatorio, más bien, con Álvaro Pop, ante los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral de todo el país. Que les hace falta un poco de ánimo, ¿verdad? Han destrozado esa institución. Sí, perdió su esencia, ¿verdad? Sí. Se desnaturalizó. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones? Que el gran problema, y usted lo sabe mejor que yo, el gran problema de América Latina es la pérdida de fortaleza de las instituciones. Ya en aumento el autoritarismo, imagínate. ¿Quién se iba a imaginar que Europa estuviera, después de lo que vivió, después de la gran historia, viendo cómo armarse, viendo cómo agredir? Es impresionante, reprimiendo los podcasts
de grandes analistas como Así es. el famoso Glenn Diesen, que es maravilloso, un danés, ¿verdad? Reprimido y difamado por la Unión Europea. Es una política de libertad de expresión que es verdaderamente terrible. Terrible. Lo que ha pasado en la Unión Europea es una involución que sinceramente, claro, no, es que ofenden a las personas y no sé qué. Por favor. Y peor con libertad de expresión. Sí, Yo ahí no se soy juega con eso, por favor. supremamente- En democracias sólidas, hombre, en democracias que funcionan, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? No. No. Cosa que no pasó nunca en Estados Unidos. No, aunque pero hay está mucho, pasando ahora en aunque hay Estados mucho Unidos. llorón. Está pasando. Está Hay pasando. mucho llorón, pero sí. Ahora el trumpismo que corrió diciendo nos están La censurando, libertad él es el que y- está sí. el que está metiendo presión, ¿verdad? Sí se volvió un poquito loco el mundo, la verdad. Sí está raro esto, ¿no? Está raro. Yo estaba pensando el otro día, conversando con unos amigos, con Jorge Mario Rodríguez, somos muy amigos, que yo no me imaginé que con el transcurso del tiempo iba a caer en una vorágine de escepticismo y de desconfianza y de nostalgia y depresión, hermano. Porque lejos de fortalecer los principios democráticos, se están debilitando. Hoy los políticos quieren llegar por medios democráticos y destruir, cuando están en la presidencia, destruir las instituciones. Al revés de lo que hicieron algunos militares en América Latina, que instauraron los regímenes democráticos después de dar el golpe. Ahora es al revés. Ahora los políticos democráticos se están volviendo autoridades una vez que llegaron al poder. Entonces, está en crisis. Lo que estamos viviendo en Europa, lo que estamos viviendo en Ucrania es el fracaso de la política, ¿no? Sí. De la resolución de los grandes Así conflictos es. por los medios, los medios De alternativos. ponerse de Así es. acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo, como no damos resultados, como las instituciones fallan, entonces llega y dice, aquí, hombre fuerte, yo lo resoluciono todo, Así es. yo les doy esto y les doy lo otro, y bueno, tenemos esta ficción que es Bukele, por ejemplo. Además ¿verdad? es el incumplimiento de las promesas especialmente para mi generación. Yo tuve la cola de mi infancia y la adolescencia en los 90s, igual que tú. Y nosotros lo que nos decían básicamente es que esto iba a ser una continuidad progresiva de la calidad de vida, que la gran amenaza era el medio ambiente, pero nadie se lo tomaba en serio porque era algo tan todavía que se miraba lejano y difícil y que nadie tenía las ideas claras de qué hacer, que se miraba como eso les va a tocar a ustedes. Pero el resto tranquilos, ya hay, digamos, instituciones a nivel mundial y locales que solo hay que fortalecerlas y de repente te empiezan a buscar, ¿verdad? Viene que el terrorismo, ok, absorbes el primer shock. Después de eso te resulta el tema de que el cambio climático ya ves que va en serio, después empiezas a ver segunda década del siglo XXI el auge del autoritarismo y después terminamos ahora con problemas donde tenemos ahora una tecnología, por ejemplo, que hemos creado y simplemente no sabemos bien dónde va a parar eso. Estoy de acuerdo. Es muy rápido, además se siente como un acelerón y creo que eso son la otra cosa que da vértigo en estos momentos de vivir es lo acelerado del cambio. Jay Gould decía esos momentos de equilibrio puntuado y siento que hemos vivido después de los 50, quiera que no, las generaciones, una especie de equilibrio puntuado, pero una vez esa estasis se rompe, los acelerones de los cambios son muy severos y no te das cuenta en qué momento el que está adelante termina atrás, aunque la tendencia realmente es aquí que siempre el pez grande se come el chico. Y ya saben, si está buena la plática, ¿verdad? Aquí con el presidente y con Javier, dan ganas de sacar unos vinitos, quizá un zacapita, ¿verdad? Y tomárnoslo y tomar siempre, al mismo tiempo que empezamos a tomar el trago, Party Smart, con comidita, con agua, de una forma responsable, pero si hacemos eso y lo hacemos bien, al día siguiente no vamos a tener las incomodidades normales que se suelen tener, sobre todo a determinadas edades, pero eso sirve también para jóvenes, y estamos cuidando y protegiendo nuestro hígado. Cómo se procesa el alcohol y los impactos de salud que pueden tener. Así que ya saben, nosotros aquí siempre recomendamos Party Smart, cómprenlo en supermercados, Super24, farmacias y llévenlo con ustedes. Si es llevar dos o tres capsulitas, por si acaso, primer traguito se lo toman y les va a ir muy bien. Aquí en Tangente somos de Party Smart. Lo que hablas es el ensayo de Fukuyama, ¿verdad? Es el ensayo de, bueno, esto se acabó, mucha. Ganó la democracia, ganó No el iba a liberalismo. citar a Fukuyama porque pero la verdad sí. es que sí, ya es el top. Pero por ahí va la cosa, sí, sí. Por ahí va. El fin de la historia. Pero fíjate qué interesante.
pesimista el medio. Acabo de terminar de leer, se los prometo que se los traigo, se los presto. Si lo consigo hoy en Sofo, se los traigo. Las entrevistas, recopilaron las entrevistas de Émile Cioran, el francés. Y dice unas cosas, hermano, que te pone de escalofrío. Europa, dice, es un continente en decadencia. Estados Unidos en decadencia. Y de los países que se pueden salvar, Rusia, por su acervo cultural, por su historia. Dice unas cosas impresionantes. Pero me llamó la atención que dice sobre inteligencia artificial. Dice, hemos avanzado, dice, Elon Musk dice que la inteligencia artificial va a llegar a pensar por sí misma y a sentir por sí misma. ¿Dónde vamos a parar? Que hemos crecido, hemos avanzado tremendamente en cuestiones científicas y tecnológicas y nos hemos atrasado en el pensamiento político. Hoy ¿quién está aportando? El otro día escuché a Richard Wolff decir, es terrible ver el liderazgo en Europa. Es una mediocridad de los líderes que en el pasado, un François Mitterrand, un Jacques D'Estaing, ya no hay. Entonces, es un responsabilidad, pero se operaba con ciertas reglas que en el momento en que no están. La escena de ayer en El Mundo, de ver a Zelensky teniendo que ponerse un traje, una especie de traje, después de que estaba en fatigas militares. Me di cuenta. Solo porque un periodista de mierda de la extrema derecha gringa lo regañó porque llegaba, le parecían pants. Y después ver a todos esperando como niños de colegio, esperando hablar con el director, a los líderes de Europa, para después tener un stage en el cual básicamente lo que hacían todos era... Qué guapo eres. Sí, cabal, era nada más esperar el triunfo para besar las anaranjadas naves. Eso era todo. Esperar su turno para darle un ósculo a Trump y decir las cosas simplemente porque las reglas de juego ahora son esas. Ese tipo... Y además como lo es una carrera aquí lo manipula mejor, ¿verdad? Eso, como lo manipuló Putin, diciéndole, tú eres guapo, tú eres listo, tú ganaste en 2020 y todo eso. Ahora como que se sintió que había una fila de gente viendo cómo lo manipulaba de su lado, ¿verdad? Sí. Entonces tenías a la de Italia, gracias a ti, se está dando esto y el otro. Pero se ven el canciller bien. de Alemania esperando a primero de veras besar el anillo y decirle mil de cosas obsequiosas para poder después tímidamente meter ahí un punto en el cual no está de acuerdo, que es el tema de si tiene que venir primero un armisticio o ya se tiran a discutir la guerra, la resolución del conflicto. En fin, era definitivamente sí es... Y lo peor es que esto vino para no irse, es como el tema de los aranceles. El tema de los aranceles era algo que hasta ya había ganado Trump, lo estaba diciendo y todavía habían partidarios de él que decían no. Musk, por ejemplo, en medio de esas escaramuzas, está completamente en contra. No va a hacerlo, es una táctica de negociar, pero esas cosas ya están entrando en vigencia. Y una vez estén en los presupuestos nacionales y entren y se computen en las cuentas todos los años, ¿cómo los vas a sacar de ahí? ¿Cómo vas a sacar esos aranceles con los si cuales... tu sostenibilidad fiscal va por ahí, no vas a poder. Imagínate enfrentar la crisis económica que se está gestando en el siglo XXI con políticas del siglo XIX. Hay un que es raro que no se los he mandado, pero ahorita se los mando antes de irme, porque ahí lo tengo en WhatsApp. En 1988, un profesor de economía nos recomendó en la UNAM leer un artículo que tenía una semana de publicado, mayo del 88, más o menos. Y el artículo se llamaba, interesantemente, A la mañana siguiente. El autor, Peter G. Peterson, lo publicó en la revista en español, The Atlantic. O ahí lo publicaron en inglés y después Nexo lo reprodujo en México. Es un ensayo de 67 páginas. Tienen que leerlo, tienen que disfrutarlo. Fíjate, en el 88. Y le llama a la mañana siguiente y él explica por qué es el día de la goma. La borrachera del día hoy, pero a la mañana siguiente a ver cómo nos va. Y miramos cómo empieza, describiendo todo lo que está haciendo Estados Unidos, que lo va a pagar entre 40 y 50 años. ¡Uy! Se está pagando la goma. Y el problema es que los remedios que le está aplicando la élite norteamericana no va a resolver el problema de la deuda, no va a resolver el problema del déficit, no va a resolver el problema de la inflación, pero lo más grave, no va a resolver el problema de la producción. El país se desindustrializó y hoy no tienen cómo enfrentar eso. No hay forma, ¿verdad? Al final es
como casi todo, ¿verdad? Acaba siendo el origen es una crisis del modelo político-económico. Así es. Entonces la expansión del dólar y están en todas partes y las bases militares y las consecuencias para la clase media estadounidense de ese modelo que al final permiten cambios a través de las elecciones que llevan a Trump, ¿verdad? Que es una cosa, es más un síntoma que una solución, ¿verdad? No creo que Trump sea la solución a este dilema, sino que va a ser más como tuvimos esta cosa rarísima y caótica en medio y luego veremos qué modelo lo sustituye. Pero eventualmente es eso, ¿no? Es como no se puede seguir teniendo el dólar como lo tienes, no puedes seguir expandiéndote la deuda, no puedes tener un modelo tan, digamos, tan beneficioso para una clase política que se mueve bien en Washington y que busca todos estos distintos privilegios que son buenos para manipular demócratas y republicanos. El sistema político, que es un sistema que si lo hubieras diseñado así, si hoy en día agarraras y alguien te trae diseñado el sistema político que tiene Estados Unidos, pero o sea, tu reacción sería visceral de ¿usted qué está haciendo? ¿Qué clase de infamia? Solo puedo pensar en el guatemalteco, y otra vez, ¿verdad? Tal vez es porque me falta imaginación y falta de conocer mundo, pero realmente para sistemas políticos mal diseñados, el guatemalteco y el estadounidense, muy distinto el diseño de cada uno, pero a la grande habla. Lo que tienen los gringos en términos de crear polarización, de una sobrerepresentación de algunas personas simplemente para mantener lo que es un anacronismo que ya debiera estar superado, que es el tema de la esclavitud y los medios de producción que están detrás de eso, simplemente nunca se ha corregido y ahora se han enquistado de tal forma que pensar en unas reformas constitucionales en Estados Unidos es una cosa donde todos, es como aquí en Guatemala también, si te han dado cuenta, hay cosas que claramente pasan por una reforma constitucional que debiera ser acotada, pero tenemos aquí o a Codeca diciendo que hay que hacer borrón en cuenta nueva, o tienes un enroque de que no se toca absolutamente nada, cuando una constitución debería ser un documento vivo, perfectible, pero se vuelven tan pétreos. Y una clase política que se niega, ¿verdad? Se niega. A cambiar nada. Y formaron a todos los abogados del país creyendo que el derecho es más importante mientras más dura, mientras menos se cambia. Sí. Mientras menos dinámico es. Sí. No, que estamos, y tú dijiste una cosa, Daniel dijo una cosa cuando empezábamos a hablar, que creo que no estábamos en el aire, que nadie tiene conciencia de que tiene que buscar acuerdos para hacer los cambios mínimos. Sí. No, nadie está pensando en eso, ni siquiera en lo mínimo. Sí. O esa idea que estás diciendo de lo dinámico de una sociedad, esa corriente de interpretación jurídica textualista, literalista, es increíble, ¿verdad? Pero o sea, cuando uno escucha, porque otra vez la estética es importante en esto, cuando uno escucha esa forma en que con reverencia hablan de los founding fathers, los padres fundadores, a mí me suena siempre como a profetas bíblicos, porque esa es la beta conservadora de los estadounidenses, cuando realmente es increíble pensar, o sea, yo no le pido a Marx que describa el capitalismo del siglo XXI, que lo hacen algunos, y me parece que es pésimo, ¿verdad? O sea, le tienes que pedir a Marx haber hecho con sus herramientas, explicado su realidad y fue un paso hacia adelante. Así es. Pero de todas maneras, igual, le pide a algunas personas y tratan de vivir su vida con lo que dijo una civilización en la edad de bronce, me estoy refiriendo a la Biblia en el Antiguo Testamento, y te la sacan como que fuera algo que no puede en ningún momento revisarse. En un momento me imagino que no comer animales de pezuña hendida, pues salvó muchas vidas a esas tribus nómadas en el desierto de ahí. Pero hoy en día, con los sabrosos que son además, igual de todas maneras, o sea, la idea de que hay unos iluminados de producto de la ilustración traída de Estados Unidos y que hicieron aquel diseño institucional perfecto que no se puede tocar es ridícula. Sí, sí. Hoy dice Nuccio Ordine, un escritor italiano, estamos llenos de mercaderes de certezas. Me gustó la frase. Todo el mundo tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Y no abre a un debate serio, a un debate de entender que el otro que está enfrente puede tener gran razón, puede tener intereses mejores que los más legítimos que nosotros, y no hablamos. Esa es una de las grandes crisis que va a venir a abonar a la crisis económica. Entonces yo creo que nos va a repercutir a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque ahora Estados Unidos exigiendo democracia, exigiendo transparencia, exigiendo mejor ejecución del gasto público. Pero si no lo tiene, si el gasto público de los Estados Unidos sin control, hoy las cosas que están saliendo a flote demuestran que no era la gran maravilla. Y nosotros decíamos que ese país sí funciona, que ese país sí es el Estado de Derecho. Pero ahorita está
¿Para qué llega un hombre como Trump a la presidencia? Cambió el de los números Sí. del empleo. Sí. No le gustó los La números cosa de... más Y le echó, bananera. y le- Y sí, lo Más cambió bananera. y puso a un fulano. Por cierto, estaba leyendo unos análisis bien, digamos, bien finos, ¿no? Porque hay análisis de análisis, y lo que decían era que no va a importar, que o empiezan ya a sacar a los técnicos, Ujú. que sí, esos son los que, porque el jefe, al que nombró Trump, recibe como 2 horas antes de que se hagan públicos los datos. Ajá. Y que son encuestas y son formularios. O sea, manipular eso va a estar bien complicado para Trump. Entonces va a acabar con una gran frustración también, porque va a empezar a ver que van a seguir los malos datos económicos, y el tipo, no sé, va a empezar a sacar también al que puso hasta que alguien le responda. O destruyes la institución o vas a tener que comerte esto hasta cierto Sí. punto, ¿verdad? Mira, ahorita lo que dijiste de los datos. En un tiempo la izquierda, a la que yo pertenecí, no nos gustaban los datos y los cambiamos. Y todo lo arreglamos. Y sobre todo que yo trabajé en apuntes universitarios. No, apuntes universitarios. Noticias de Guatemala, que era el EGP. Yo hacía la parte económica. Y cambiamos los datos, ¿verdad? Porque no nos gustaba la realidad. Había que ¿Y cambiar la- qué cambiaba? ¿Qué Por parte ejemplo, es la que- exagerábamos el déficit fiscal, Ajá. ¿verdad? El nivel de desempleo, el poder adquisitivo del salario. Para justificar la lucha Claro, revolucionaria, porque, claro. porque no era un análisis serio, era propaganda. ¿va? Sí, era propaganda. Era propaganda. Pero lo que está pasando hoy, por ejemplo, es gravísimo para un país como Estados Unidos, que está en la etapa de la negación. Si se dan cuenta, ellos, como en tiempo de la Segunda Guerra, que ya iban a llegar los rusos, los soviéticos a Berlín, y no, nos va a salvar nuestro Führer, nuestro jefe nos va a salvar. Estados Unidos está en una etapa de la negación, que él cree que todo lo va a resolver. Van a resolver el problema de la banca, el problema financiero, el problema de la desindustrialización. Ucrania, Israel, o Sí, sea, ya... sí. pero lo que viene es serio. Sí. Hay un libro que se lo recomiendo, China, de Henry Kissinger. Ah, sí. Que el libro me impresionó. ¿Qué tipo, Henry Kissinger también, va? A mí no me caía bien. Un criminal. Hoy terrible, ¿va? hoy lo admiro Sí, sinceramente. sí, no, pero es formidable en muchos sentidos, porque un tipo terrorífico, ¿verdad? terrorífico, sí, En bueno. muchos sentidos, pero una mente Sí. impresionante. Él le dice a Nixon, en los años 70, empezando los 70, vamos a China. Sí. Porque ¿cuál es el objetivo? Le dice Nixon. El primer objetivo es, o lo que tenemos que tener en mente de hoy en adelante, respecto a todo lo que vamos a hacer con respecto a China, es que no se una con Rusia. Evitar, hoy están aliados, Sí. evitar- Más subordinada a Rusia a China, ¿verdad? más subordinados. Sí, Y sí, por sí. necesidad se agarró Rusia, porque con las sanciones que tiene Rusia ahorita tiene problemas serios, ¿verdad? Sí. Pero lo que estamos viendo es que Kissinger se adelantó, ¿verdad? Kissinger dijo, el futuro de la economía mundial está en China. De hecho, el otro día estaba oyendo a Jeffrey Sachs decir, parte de la industrialización, del crecimiento impresionante de la economía china se debe a los gringos. Porque cuando se dieron cuenta que la mano de obra era tan cara, ellos se fueron a China. Sí. Y Y a ahí regalar le toda copian. su know-how. Y le copiaron todas A las dar ideas todas sus- y racatá. Ahora, digamos, el tema por poner el ejemplo de carros eléctricos, por ejemplo. Sí. China ya está... Los mejores carros del mundo eléctricos son los chinos. Superando a Pero eso es Tesla y otra todo. cosa. El tema, digamos, cada vez que me salen ahora con que si es de izquierda a derecha me da una hueva bien grande. O igual cuando la gente se pone con los modos de producción. Los modos de producción están para superarse. O sea, Correcto. el capitalismo fue brutal en el momento en que se introdujo en el mundo, pero sin duda era un sistema perfectible y un sistema superior al feudalismo y al mercantilismo. Superior. Dicho por el propio Marx. Superior, exactamente. Y todo el tema es también imaginarse que no podemos tener después de eso otro sistema mejor, o que la planificación central hay que completamente despreciarla, que es, digamos, los extremos de los que te dicen esa mano invisible del mercado, que todavía hoy en día, como que fue una religión, cuando científicamente está completamente improbado que no te lleva por un buen derrotero. Así es. Lo decía por el tema de los carros eléctricos. O sea, así como puede haber monstruosidades, y China, por ejemplo, tuvo un cálculo pésimo en el mercado inmobiliario que está corrigiendo, con el tema de los carros eléctricos fue planificación central. ¿Dónde van a estar estas cadenas de producción? ¿Dónde va a estar estos suministros? ¿Cómo vamos a tener a la fuerza? ¿Cómo la vamos a poner a que viva y conviva junta? O sea, es un proyecto nacional otra vez.
Y esos se necesitan, se han necesitado siempre, y eso no deja de ser capitalismo, porque algunos que tienen una idea de que el capitalismo, el Estado no tiene una participación adentro del sistema capitalismo, y eso es completamente falso. Solo ellos lo creen. Solo ellos lo creen. En la realidad todo cambia. Pero lo peor es que los votan, Alfonso, eso es lo peor, los votan. Sí, ahorita están afligidos muchas escuelas de economía que van a enseñar, hermano. Fernand Braudel, el gran historiador francés, les dijo, y se lo fue a decir a conferencias en Estados Unidos. El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado. Y aquí quieren entender que el Estado es el obstáculo y la oposición al mercado. A mí, yo reconozco que he tenido una gran crisis como liberal, digamos. Lo que pasa es que uno siempre fue mucho más liberal político que liberal económico, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que el derecho como todo bien nacido está en el individuo y los derechos individuales hay que protegerlos y hay que construir el sistema político alrededor del individuo y sus libertades, ese tipo de cosas. Pero en la parte económica a mí China sí me genera un conflicto. Porque es eso, o sea, sí tiene una combinación de destrucción creativa también, ¿verdad? O sea, llegan y hacen esas cadenas de suministro, luego agarran unas empresas, les dan subvenciones a 15 empresas y le dicen, venga, a competir, a ver qué pasa. Y 2 se comen al resto, a estas hay que apostarle. ¡Pum! Sí. Pero hay una parte donde los planificadores dicen, hay una parte de esto que yo no puedo controlar. Ah, claro. No entiendo. Y es un gran laboratorio. Y entonces, a esto lo proyecto hacia afuera, démosle. Y así se han ido con varias industrias. Y ahora en temas de baterías de carros, se comieron a Estados Unidos. Pero también, energía solar se están comiendo a Estados Unidos. ¿Verdad? Pero tiene que ver también con ese modo chino de veras de entender el tiempo de una forma distinta. A mí siempre que lo decían me parecía un topicazo, pero cuando entiendes un poco más su dinámica, no deja de ser cierto. O sea, ellos no están aquí por el proyecto capitalista ni por el proyecto socialista. Ellos van más allá adelante de eso. Vienen de lo que consideran un siglo de vergüenza, de haber sido adictos al opio, de haber hecho horrores entre ellos, de haber hecho la guerra como le hicieron entre ellos, y vienen después de eso pensando otras cosas. Y esa frase que Deng la repetía, creo que no es de Deng, de el mercado es un pésimo amo, pero es un gran esclavo. Es poderosísima, porque básicamente lo que te están diciendo es el destino de la nación. El destino de la nación no va a estar supeditada a esas fuerzas de mercado oscuras. Vamos a tener un control y una rectoría, al final de cuentas, de hacia dónde camina este país. Pero ¿sabes dónde la cagaron? Y van a pagar, y ya está pagando las consecuencias, intentando manipular libertades individuales. Es que esa es la parte con el tema de un solo hijo. Sí. Porque ahí les ha generado un problema demográfico que no van a poder. Ya quitaron esa política, ¿no? Sí, pero igual. Sí, no fue la estructura piramidal que tienen así invertida. Y por eso es que uno hecha miércoles. Y por eso es que no llegaste al nivel de renta que tiene Corea y demás. Porque no llegan a nivel de renta per cápita, digamos. No. Y ya te comiste tu bono demográfico, ¿verdad? Ya son viejos. Sí. Ya es una cosa que se parece a Europa. Entonces tienes que ver qué le pasa a Europa, que tiene que recibir migrantes y eso es un caos para mantener ese modelo también, ¿verdad? Y ahora que tienen ellos, está jodido. También ellos tienen que competir en unas condiciones con Estados Unidos complicadas, ¿eh? Totalmente. ¿Y aquí qué? O sea, porque estamos hablando y empezamos esa parte de discusión de ponerse de acuerdo con nuestras penas personales, que era al llegar a este programa. Hemos tardado tarde porque el tráfico es un infierno absoluto en esta área metropolitana que Dios nos dio, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y lo que decíamos era, esta Muni para mí ya está perdida, ya es una cosa, digamos, ya hay que desecharlos porque es que no sirven, digamos, no sirven para nada. De hecho, han sido, lo decíamos antes, han sido sus rivales políticos, ¿no? Álvaro Arzú. El arzuismo. Álvaro Arzú y, bueno, Óscar Rochet también, ¿verdad? Contra uno perdió las elecciones, contra otro las ganó. Pero, digamos, esa continuidad... Yo creo que ganó las dos, pero eso es otro. ¿Usted qué cree? Ahí le digo yo a Roberto, a tu papá le gané 3 veces. Pero hablando en serio, ¿sí cree que esa elección de, ¿qué fue? 95. 95. ¿Sí se la robaron? ¿No? Sí, yo creo que es que tenían todo el control es institucional, ¿verdad? Yo no la puedo contar aquí. Por unos miles de votos, yo no la puedo contar aquí, pero me contaron una historia de cómo hicieron el fraude. Una persona que dijo, yo participé de una forma muy pequeña, o sea, un nivel muy pequeño, pero era el que se necesitaba para llegar a meterle manos a los votos. Operativo.
Sí, exacto, no en el conteo, que esa es la parte que está blindada y que es imposible, Sí. sino la parte, digamos, de sustituir y qué pasó en un centro de votación. No lo puedo contar aquí, no tengo la autorización de la persona, Mira, pero ese es otro problema. Sumado a todos los problemas que tenemos como país, la credibilidad que está perdiendo el contar los votos. Sí, obvio. Sí, vamos a llegar al momento que antes creíamos que el que sumaba los votos se le reconocía el triunfo. Ahora ya metimos duda Sí. en el sistema. Entonces, estamos perdiendo credibilidad en todo, hasta también en lo en eso. formal. ¿Verdad? Ya no digamos en lo real. sí. Pero volviendo al ejemplo que estábamos poniendo, el problema del tráfico. O sea, no sé cómo lo ve, y no sé cómo lo vivió de presidente con respecto a la ciudad capital. Mi sensación ya después de 18 años cumplo, ahora en noviembre, de vivir en este país y vivir en esta 18 ciudad, años. 18 años. Ya mi estadía en Guatemala ya es mayor de edad. Y en poquito tiempo, no es mucho tiempo lo que me queda, unos añitos, habré vivido más en Guatemala que en España. Habré vivido más en Guatemala que en España. Es una cosa que me asusta un poquito, Claro. hay que decirlo. Me da un poquito de vértigo. Pero en estos 18 años, yo lo que veía cuando llegué es una ciudad hipermanejable. Ibas, venías, ¿verdad? En la experiencia, ¿no? Obviamente hay miles de experiencias, pero por lo menos en términos de tráfico, ibas, venías y había un plan que creo que es el que dejó Colom Argueta, ¿verdad? Lo dejó ya Plan hecho. Metrópoli, 2000 se llama. Puchica, que te decía qué clase de infraestructura tienes que ir construyendo, qué clase de ordenamiento tienes que ir haciendo, etcétera, etcétera. Y como que ese plan duraba, ¿no? Tenía así como su colchón y podías manejarlo y al final esas arrasadas que pegaba Álvaro Arzú eran ¿qué? Un tamal en Navidad, bonitos programas culturales, tener la ciudad limpita y 60%, ¿verdad? Pero donde importaba, que era en esa planificación de la ciudad, que era qué vamos a hacer con transporte La público, gestión de los cómo recursos, vamos la a gestión ir de los gestionando desechos. basura, cómo vamos a ir gestionando agua, cómo vamos a... Está colapsando todo. Y para recuperar esto, va a haber que sentarse ejecutivo, legislativo, judicial y Munis, porque no solo la Muni de Guatemala, sino todas las Munis, y decirle, mucha, hay que meterle, ¿cuánto? $3.000 millones a esta cosa. Y ver cómo lo solucionamos, porque está todo colapsado y va a seguir colapsado los próximos, en el mejor de los casos, los próximos, ¿qué? 10 años. Y ahí estás hablando la parte de rescatar la infraestructura, tener planificación, ideas claras, pero ¿cómo te compras y cómo gestionas el malestar social? ¿Cómo le pides a la gente que le apueste un proyecto que tarda en enderezar esta ciudad 15, 20 años? Sí. Me lo acabo de inventar, no sé si son Sí, 15 no, o no, 20, no. pero es Pero un por ahí va a montón ser. de tiempo en la cual le tienes que decir a la gente, o sea, venderles esa visión de tenemos que atravesar el desierto para después llegar a la tierra prometida, que es eso políticamente. Aquí tal vez el maestro nos puede decir cómo es que se hace, ¿va? Pero qué difícil. Bueno, es que el país, por donde le busques, Sí. hace agua, ¿va? La infraestructura del país no hay. Sí. Vean esa ruta del Atlántico que se llama Jacobo Arbenz y que nadie le quiere decir el nombre. Hermano, tenían 60 años de no tocarla, desde el 54. Sí. Y la tocamos con dinero prestado y regalado de Taiwán. El ferrocarril, destruimos el ferrocarril. Hasta Paco Reyes se oponía a que modernizáramos y se concediéramos a un país como Japón o Francia que viniera a modernizar el ferrocarril. Hoy tenemos el problema. ¿Por qué se oponía? Paco Reyes. Porque el transportista, Sí. le decíamos burla a Paco porque decía Paco, miren, hace más daño una bicicleta que un trailer, decía. Paco está bien de la cabeza. Qué pillo, Sí, ¿eh? Qué entonces, pícaro. Y entonces ponía el ejemplo, ¿sabes qué ejemplo ponía? Nos reíamos de él, con Paco, éramos buenos amigos. Pues decía, mire, es como el piso. Un tacón de una mujer hace más daño que una bota de soldado. Mentira, ¿verdad? Para justificar. Pero se quedaron con el transporte pesado Claro. y se olvidaron del ferrocarril y hoy el país tiene un promedio de transporte de velocidad de 40 kilómetros por hora. Y el transporte más caro por kilómetro de la región. Nunca pensamos en largo plazo. Imagínate que Manuel Colom hizo el periférico hace 55 años. Sí. ¿Quién tiene hoy en la visión de corto plazo
de inmediatez hacer el negocio. Porque siempre ha habido negocios en el Estado. Pero antes hacían la obra y lo que se podía obtener de ganancia se lo repartían. Ahora es al revés. Ahora primero ven cómo se reparten, sí, que al final llega al 30% a la inversión y todavía hacen negocio del 30%. Entonces, el país no puede seguir así. El país, los alcaldes copados por el narcotráfico. Yo creé 2 museos de ferrocarril, el de aquí de la capital, que es precioso, lo acabo de ir a ver, y el de Zacapa. El de Zacapa lo vendieron y ya están construyendo casas y negocios y comerciales. Es decir, no hay ningún orden en la administración pública. Todo el mundo hace lo que quiere y el abandono de la política pública es impresionante. Es impresionante. Y el sistema no funciona. De hecho, el gobierno se está desesperando y yo creo que ha optado por un error muy grande que le va a costar. Sobre todo si pasa, ¿no? Si no pasa, bueno, ahí quedará el debate. Pero esta ley de agilización es una forma de decir, desesperados, de decir, dame una salida para poder hacer inversión pública, porque si no, no puedo. No, con esto que no sirve, o sea, esto no sirve. Y no me dejan, y no puedo, y hago una licitación y se cae, y vuelvo a hacer otra y se cae, y luego la licitación son 7 meses, y luego hay una judicialización de no sé qué, y así nos vamos con 20-30% de inversión pública, ¿verdad? Lo fregado aquí es que ahí es donde uno empieza a ver, deja la caída de popularidad del gobierno y lo que eso significa electoralmente para una opción reformista. Aquí es donde uno empieza a ver el costo de la tesis Arévalo de remover a Consuelo Porras así en cámara lenta y esperar el periodo, porque básicamente estos grandes cambios que el país demandaba no se pueden hacer porque tenían esa sombra todo el tiempo. La tienen, ¿va? Sí, justo, o sea, unos están apalancados por ese manto de impunidad de la persecución. Tu propio equipo tiene el miedo a la criminalización, porque quienes tienen antejuicios es una porción, la capa más alta, pero el resto de la administración pública de Arévalo también tiene que hacer unos cálculos de ¿seré yo carne de criminalización por hacer cualquier cosa? O sea, imagínate en el momento que alguien dice, por ejemplo, no, es que hay que deshacer ese nudo gordiano que es el tema de la DGAC y el aeropuerto, y hay que entrar, intervenir y hacer unas grandes inversiones. Y viene el abogadito de turno, estoy seguro, ¿verdad? O sea, eso, no estoy contando una anécdota, viene el abogadito de turno. Es información, ¿no? No, pero es que ahí se puede criminalizar porque la gran diabla, entonces puede, no, sí, y la gran diabla, no, y mira, cómo le han ido a los propios cuadros que han sido criminalizados, este gobierno no los ha podido proteger, que si estuvo o no estuvo en el exilio, no, mejor no. Tú sabes, solo una cosa que yo me quedé de un ala. En una conversación hace poquito con gente de gobierno, trabajando haciendo esfuerzos en la comisión, como consejero delegado en la Comisión Nacional contra la Corrupción, y se explicó ahí un abogado, un tipo que se veía bien pilas, digamos, que la judicialización es un estado de mente. Que las judicializaciones, lo que consideramos que todo lo hemos dicho y lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, que esas judicializaciones de obras no son explícitas de parte del juez, que es más el miedo del funcionario. A invertir en algo que ya tiene una intervención y que le acabe haciendo problemas a él o a ella. Es más ese miedo que el hecho de que el juez explícitamente dice se pagará la obra por esto y por esto, por esto. Bueno, pero aquí sí te diría que se convierte en positivo, es decir, en medible y real, porque ha pasado. Hay gente que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, pero el punto es, el juez... O sea, sí necesitarías un mecanismo legal que haga... Que es el artículo, creo que es el artículo 5 o 4 de esta ley de agilización, le da esa seguridad al funcionario de decir, puede seguir, no pasa nada, ¿verdad? Ante esta nebulosa. Pero es impresionante, o sea, es parte de el miedo que te da, basado en el pasado y en algunos casos concretos, pero en la inmensa mayoría de los casos, no, ¿verdad? Pero no solo, igual se bloquea todo. Y no solo es lo de los contratos tóxicos que no se pueden ni para adelante ni para atrás. El tema de APM. El tema de APM, eso creo que ahí se necesitaba la espada de Alejandro Magno, pero tuvieron que entrar a la tortuosa tarea de desanudar el nudo gordiano por el miedo a actuar asertivamente por la criminalización. Eso es lo que realmente había detrás de todo esto. Y se ha acelerado en este periodo de Bernardo Arévalo porque había que sentar un precedente de la ineficiencia y de la ineptitud de la izquierda. Sí. Platiqué con un amigo que toda la vida estaba en conspiraciones. Me reservo el nombre, pero se ha vivido eso.
¿Cómo está vivo? No sé. Y me dijo, Tal vez por eso. Que es gente bien interesante siempre, ¿va? Mientras sea él el que Los mientras sea él el que la conspiradores organiza. Tal vez por eso está vivo, porque mientras sea él el que la organiza, no es contra él la conspiración. Y te le digo yo, hermano Legio, realmente hubo intento de dar un golpe. Hubo reuniones, hubo convocatorias, sé dónde se reunieron, las casas. ¿Y por qué no lo dieron? Porque a alguien se le ocurrió decir, muchachos, si no lo damos bien, va a venir un contragolpe y nos va a ir peor. Claro. ¿Pero contragolpe de quién? Le dije, no sé, me dijo. Pero ellos analizaron los escenarios y dijeron, en menos de 48 horas nos dan un contragolpe y entonces la cosa sí se va a poner más radical. Interesante, ¿no? Claro. Sí. Pero la anomia que tiene el país, la lentitud en todo sentido, es premeditada, Sí. dirigida. Así es. Por ejemplo, ese estancamiento del Congreso de la República, esa cantidad de diputados que ya no saben ni por qué van, sino que por el voto, a vender su voto y a negociar su voto. Es catastrófico. Lo que se ha convertido las comisiones de postulación en uno de los poderes más importantes, que es el de administración de justicia. Entonces, por donde busques, hicimos las leyes de descentralización para hacer más eficiencia la administración municipal y resulta que se convirtieron en negociazos. Los consejos de desarrollo, los COCODES. ¿Qué es lo que hay que hacer? No envejeció eso bien, ¿va? ¿No? No envejeció nada bien eso. Nada. No. Y ahora ya caducaron, ¿va? Sí. Ahorita ya hay que Es un hacer buen una- momento de revisar. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente haber empujado, apostado a eso en ese momento y que el hijo saliera mal? Te lo pregunto porque es una pregunta que le hice también en su momento a alguien que fue instrumental para hacer el REGAE, el registro de los proveedores del Estado. Correcto. Y me dice, sí, yo seré el papá, pero se volvió fentanilero, borracho, Nini no quiere trabajar, o sea, mi hijo sí. Del Paris salió Saint-Germain mal. se volvió. Sí, Sí. Entonces, ¿qué se siente, digamos, haber hecho eso y Frustración, verlo? Javier. Una frustración tremenda cuando yo platico con los alcaldes y son amigos míos, algunos de ellos que son muy sinceros. Y me dicen, presidente, nos dan los recursos y hay que cumplir, y hay que pagar, y hay que hacer honor a los compromisos. Porque además, si no, está en peligro nuestra vida. Claro. Entonces, el crimen organizado, que ya es parte del Estado, que está metido en las estructuras, sumado a eso el narcotráfico, que ahí comparto con Milton Friedman cómo enfrentar el problema del narcotráfico. Que quieren atacar un mercado que existe y que no hay ninguna fuerza contra él. Legalízalo. ¿Verdad? Y entonces, se necesita un acuerdo mínimo aquí, pero ¿quién convoca? Si todos perdimos credibilidad. No creen en nosotros. La gente habla negativamente. Por ejemplo, ahorita que estás mencionando a Samuel, y no es propaganda para Samuel, pero me llamó la atención que fui a comprar una botella de vino a la Puerta del Sol y el guardia, que estaba con su escopeta en el estacionamiento, me dijo, ¿usted conoce a Samuel Pérez? Le dije, sí. Dije, Esa es la pregunta que le hacen a Alfonso Portillo, si conoce a Samuel Pérez. me llamó la atención. Entonces le digo, pero él me lo preguntó con esperanza. Y entonces le digo, sí somos amigos. Le digo, ayúdelo usted, ayúdelo, porque es buen patojo. Entonces, me llama, y varias cosas tenía así. Sí. Entonces, tenemos que ubicar quiénes pueden convocar y obligarlos, presionarlos para que convoquen. Porque si no llegamos a un acuerdo mínimo de convivencia, de gobernabilidad, de gobernanza, la confrontación puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Y el presidente Arévalo no puede convocar? Yo creo que sí puede convocar. Es el presidente más dialogante que hemos tenido en los últimos años y da la sensación de que los diálogos no van Sí. a ningún sitio. Alguien me dijo, no sé si fue un abogado, me dijo, qué tragedia la de Guatemala. Hoy un hombre que se esmera por respetar la estructura legal del país, mira de qué manera lo tratan. Y es cierto. Porque ha querido ser correcto en todo. Excesivamente correcto, la verdad. Excesivamente correcto, porque yo creo que hay que tomar decisiones a veces duras, ¿verdad? Duras y a veces que no son tan legales, pero no hay otra forma de ejercer el poder, sobre todo en sociedades como la nuestra. Pero yo creo que con esta clase política no vamos a avanzar si no hay antes una reforma política. Si no se cambia el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, si no se redefinen los distritos, ¿verdad? Si no se exige un funcionamiento más democrático de los partidos, tiene que hacerse eso, pero ellos no se van a hacer a harakiri. Ellos no van a hacer una reforma electoral
que les afecta su reelección. Entonces, está difícil la situación, ahora vamos a llegar a 50 partidos prácticamente si siguen autorizando partidos y legalizando partidos, pero tiene que llegar el momento en que tiene que haber un mínimo acuerdo para darle gobernabilidad y salida a la gran crisis del país. Pero, y aquí estoy con dos estudiantes de la historia, ¿qué momentos se dan esos consensos y cuáles son los ejemplos históricos a mano? Porque obviamente yo soy partidario de que no podemos seguir haciendo la política a la fuerza y deberían de ponernos de acuerdo en reglas civilizadas de juego, pero yo pienso en la Moncloa y Yo en ese tipo de acuerdos, en eso. pero son muy acotados y son muy escasos los ejemplos de ese tipo de élites sentándose en algún momento diciendo pongámonos de acuerdo porque esto va a llegar muy mal y demos ese tipo de apertura, y de todas maneras son procesos que no son perfectos, ¿verdad? Tienen en sí sus propias secuelas. Aquí hay un español que nos puede decir precisamente cómo muchos de los conceptos... Es otro modelo que se agotó también. Agua Sí, en ese momento. Porque ahora ahí tiene un revoltijo. Sí. Pero a eso iba, o sea, ¿cómo el modelo podemos... ya hizo aguas. Ya hace falta una reforma. Y no están siendo capaces de sentarse a hacer una reforma. Tienes tensión territorial, tienes tensión ideológica, tienes un país que todavía sigue siendo corrupto, ¿verdad? Bastante, para estándares europeos, ¿verdad? Y eso limita mucho tus capacidades. Acabo de escuchar a un empresario chino que dice, mire, la diferencia no es mucha la diferencia de China con un país como Estados Unidos. Por ejemplo, le dice el periodista, pues por ejemplo en Estados Unidos cambian los gobiernos, pero no cambian las políticas. En cambio nosotros no cambia el gobierno, pero cambiamos las políticas. Es decir, ¿cuándo vamos a entender que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos? Cuando le preguntaron a Keynes que por qué había cambiado de parecer al final de su vida. Dijo, si las circunstancias cambian, claro, yo tengo que cambiar. ¿Usted qué hace? Claro. Le dice la periodista. ¿Verdad? Entonces, entender la paz no la concretamos como deberíamos haberla concretado. Dejamos sin cumplir muchos compromisos, como el fiscal, ¿verdad? Como el financiero, que hemos avanzado, ¿verdad? Pero mira, por ejemplo, todo el esfuerzo que hicimos solitos el partido de gobierno durante mi gestión para pasar la reforma financiera. Hubo reformas muy importantes como el delito financiero, el fortalecimiento de la superintendencia, pero en la ley del Banco de Guatemala metimos la autonomía del Banco de Guatemala y que el representante, el presidente del Banco de Guatemala no estuviera vinculado a los factores de poder, al sector financiero privado, y terminamos en eso. Hoy quien está, lo que menos tiene es autonomía. Es una estructura muy del siglo XIX. Sí. Y encima con una deuda que es patrimonio de los bancos, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy, ¿qué es una primera aceptación? Que si no tenemos reglas claras, que si no tenemos piso parejo, el país no avanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar la forma de elegir a los diputados, cambiar la forma de elegir a los magistrados y a los jueces de la Corte Suprema. Si no cambiamos ese procedimiento, no hay forma de avanzar. Y si tú oyes las discusiones en el Congreso, en las mesas de trabajo, sobre los cambios que necesita la ley electoral, están en otro mundo. Sí. Están yendo en otra dirección, no están tocando en esencia, ¿verdad?, lo que se necesita. Y la democracia está perdiendo. Hoy, hasta una canción que acaba de ganar un concurso a nivel mundial menciona a Bukele, la canción, que la canta un niño. Ya necesitamos un Bukele. Es trágico lo que estamos viviendo, que aunque yo no dudo que ha hecho cosas positivas pues ha hecho una cosa, no sé qué tan positiva sea esa, ¿no? Pero ahorita vaya a morirse en la presidencia, ¿va? El tema además es que no ha dado unos resultados económicos demasiado interesantes, Bukele. Esa es la realidad. O sea, sigue siendo un país muy limitado económicamente. Y luego el costo social que está teniendo su política de seguridad es descomunal. O sea, hay gente que está torturada, miles de personas torturadas e inocentes en las cárceles para tener el respiro que están teniendo ahora, que no sé qué tan sostenible es en el tiempo, sinceramente. Sí. Y eso, encima, lo tienen que pagar, digamos, los salvadoreños con tener a este tipo ahí enquistado los próximos 20, 30 años o lo que sea que esté, ¿verdad? Sí. Y cuando analizas el panorama electoral para adelante, de lo inmediato, es muy triste, ¿verdad?, el panorama. Los que quieren ser presidentes,
es verdaderamente lamentable lo que vamos a tener que escoger. Si es que no surge alguien, que era la esperanza, que surgiera alguien con mentalidad moderna, más democrático, más abierto, no sé cómo nos va a ir. No sé cómo nos va a ir. ¿Cómo le va a, digamos, vamos a decirlo así, candidatos oficialistas? O sea, ¿quién ve cercano al oficialismo ahora que a lo mejor puede jugar ese papel? No, quizá no me lo vas a creer, pero me ha simpatizado mucho el trabajo de Anabela Girac. Creo que es una mujer valiente. Creo que es una mujer que llegó sin un conocimiento pleno del ministerio y aprendió rápido, porque es muy inteligente. Y se puso sus pantalones, frenó el abuso y todas las tergiversaciones del sindicalismo, del magisterio. Hoy está de capa caída, Joviel, y se debe a una actitud valiente de ella, firme. Creo que es una buena persona y creo que es una persona que puede competir bien, porque es valiente, es inteligente, sabe lo que hay que hacer en el país y está dispuesto a hacerlo. Es una. La otra que no conozco, porque a Anabela la conozco personalmente, y solo la he visto declarar y me parece una mujer sensata, la de medio ambiente. Me impresionó. Yo no sabía, ni sabía de ella, de la existencia, y la he observado 3 o 4 veces. Esa mujer tiene bien amueblada la cabeza, ¿no? Entonces, tiene. Presencia, el problema es con qué instrumento a estas alturas, ¿verdad? Formación, ¿verdad? Además, ambas son unos cuadros con formación. Pocas veces en la historia has visto ministros hablar de esa manera. Entonces, sí hay gente. De los demás, bueno, Jonathan es capaz. Es estudioso, es serio. Me gusta su forma. Creo que es un buen ministro de Finanzas, ¿verdad? El otro día platicábamos con Julio Héctor Estrada, que es un gran cuadro del país. No están muy en buenas ellos. No están. No, yo les he propuesto a los dos aquí sentarlos y todavía me está costando. Sí. Entonces, sí, elementos hay en el país. Para la presidencia lo que falta es que se anime gente que no quiere participar. Pero entiendo que quizá el miedo que le está dando es más otros candidatos que están dando vueltas por ahí. Digamos, un Carlos Pineda, por ejemplo. ¿Qué piensa de él? Carlos Pineda es un hombre vinculado a la ganadería en Oriente. Tiene sangre de Zacapa. Es un hombre que cree que se puede trabajar o tratar un gobierno como una empresa privada, como una finca. Es peligroso eso. Peligroso. No es un hombre formado, ¿verdad? Él cree que todo lo que ha leído, lee un ensayo y cree que lo va a aplicar tal y como lo leyó. Es un hombre peligroso porque es un hombre de extracción autoritaria, ¿verdad? Ahí no hay ningún indicio de democracia. Atrabancado, acelerado. No es un hombre tranquilo. No es un hombre de Estado, pues. Entonces, tener un hombre, es decir, como decía un día el doctor Mijangos, que fue mi maestro. Fito. Estaba discutiendo y dijo una barbaridad Oliverio Castañeda, pero no de León, sino Oliverio Castañeda, el diputado, el del MLN. Sí. Y entonces yo le dije al doctor Mijangos, porque nos daba clases en la 9ª Avenida y nos pasábamos él era diputado por la DC, y íbamos a oír los debates. Entonces le dije, doctor, le dije, mire la barbaridad que dijo Oliverio. Ustedes tienen la culpa, me dijo, por andar nombrando tomateros de diputados. Y nos reímos todos. Me acuerdo, estamos hablando de 1971. A los meses lo mataron. Y lo mató el mismo que estamos mencionando. No tenemos esa clase, no tenemos hombres de Estado. Roberto Azul tiene buen discurso, ¿verdad? Tiene problemas de credibilidad personal. Creo que está atinado en muchos temas, en otros está haciendo barbaridades, ¿verdad? Creo que Sandra es negativa. Se asesora bien, Roberto. ¿Cómo? Eso es lo que uno mira. Tiene asesores más inteligentes. Y es muy inteligente. No, ¿verdad? y tiene como una sensibilidad. Sí, o sea, su discurso, él sabe dónde es pegar. un tipo seductor. ¿Dónde pega? Además. Tiene mucho. Pero sí tiene esos problemas, obviamente, sí. de credibilidad profundos. Profundos. ¿Verdad? Creo que Sandra es una
un lastre para el país. Esa forma de crecer políticamente, de acumular fuerzas sin ningún prejuicio. Sin ningún escrúpulo. Sin ningún escrupulo. Se cambia de camiseta Eso es terrible. de pensamiento. Bueno, pero... y tiene la fuerza número 1 del país, desde el punto de vista organizativo. Sí, claro. No, ella es mala candidata, Sí. ¿verdad? Pero tiene un piso sólido que siempre uno está teniendo que hablar de ella en las elecciones. Y miren, ahí está Nery Ramos, que él fue el primer sorprendido cuando quedó de presidente del Congreso. Pero no lo ha hecho mal, ha cometido sus errores, pero para no tener experiencia, para no haber participado en política y el papel que ha hecho, no lo ha hecho mal. Hay buenos candidatos que ojalá se lanzaran. Ahí está un Leonel Torillo, que me parece un hombre inteligente. De esas derechas ilustradas que ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Aquiles Fayaz es bueno, Sí. tiene un carácter medio estrambótico, pero es inteligente, ¿verdad? Está un Eduardo Mayora, que realmente es un hombre muy inteligente. El país tiene cuadros. El problema es que, Temas que se animen, digamos. no se animan, ¿verdad? Porque comprometen a la familia. Es un gran riesgo meterse, sobre todo cuando uno tiene aquí ya una vida hecha, con ciertos intereses familiares, es muy difícil. Pero yo creo que esta puede ser una buena oportunidad. No sé qué está pensando Samuel, yo creo que no le va a dar tiempo para armar su partido, pero creo que él puede ser un buen candidato a la alcaldía por un comité cívico. Ellos están muy confiados en que sí. Eso me dijo. Muy confiados. Eso me dijo. Y digamos, uno cuando les escucha, dices, esta gente ya montó un partido, ¿verdad? Ya tienen experiencia en esto. Y por lo que ellos están viendo, van bien, van dentro del calendario, dicen ellos. Digamos, Además, uno les mira madera, ¿verdad? O sea, realmente de los diputados tienen unos cuadros muy interesantes. Sí. Andrea, Román. David Illescas es una persona, por ejemplo, que no estaba en las quinilas ni siquiera de llegar al Congreso en el 2023. Sí, y yo no sé si viste bueno. No sé si viste ese enfrentamiento que tuvo ahí con uno de los lacayos de Mazariegos. Pero a lo que voy es la dimensión performativa que dominan ellos. O sea, obviamente es la escuela, o sea, miras ahí que ya hay como algo que entienden ellos de la conexión orgánica que tienen que tener con el electorado. Primero entienden que su poder está en el electorado, no en esas políticas de ver qué redes me monto por aquí y cómo puedo asegurarme estos votos clientelares, sino que es gente que está de cara a un electorado. Es performativo lo que hizo, 100%, sí. Pero es de cara con que le está hablando a las personas que lo votaron. Y además la forma como se proyecta y todo, te dice, esos cuadros que tienen raíces me parece sin duda que son los únicos que tú miras junto con la forma como Roberto Arzú hoy en día se dirige a la gente, por ejemplo, o que Pineda, con sus enormes defectos y el horror que nos causaría a algunos de que llegara, entienden que es hacia la gente que tienen que hablarse. Creo que después de que ganaste, creo que los presidentes sucesivos, tal vez uno podría ser la excepción de Colón, pero la verdad es que todo era de espaldas a la gente hasta que llegó Semilla. Sí, todo era básicamente cómo llego yo en este partido que es el carro y me ponen ahí y ya una vez estoy en la papeleta tengo que hacer ciertos acuerdos y tengo que tener estas redes clientelares y con estos alcaldes y esa es la candidatura, la base de la candidatura, no hablarle a la gente, no seducir, no convencer y por eso tenemos esa seguidilla de gente tan nefasta y tan improvisada. Volviendo al presidente, ¿qué puede hacer? Porque estamos hablando de Bernardo, de la situación y del futuro, pero Bernardo Arévalo lleva 1 año y medio. O sea, literalmente le faltan 2 años y medio de su gobierno. ¿Qué podría hacer Bernardo en términos de lo que hemos hablado, política? De sentarse y hacer política a partir de ahora para poder medio enderezar este entuerto. Yo creo que por las condiciones que estamos viviendo ahorita, creo que el presidente no puede hacer muchos cambios estructurales. Pero sí puede mejorar algunas de las políticas del Estado que no tocan la estructura, como por ejemplo por el lado fiscal. Por ejemplo, ahorita con la ley de competencia va a tener un buen instrumento. Sí. Un instrumento que le va a permitir tener gobernabilidad, poder negociar con el sector privado, poder abrir la economía, poder permitir atraer inversiones extranjeras. Eso lo puede hacer, número 1. Número 2, sí puede hacer un cambio estructural que lo necesite el país, que es cambiar la ley de servicio civil. Puede proponer él unos cambios a las comisiones de postulación, a la forma de elegir el Poder Judicial. Es decir, quizás son mínimas,
pero van a ser trascendentales para el país. Y que se encarame en la reforma política. Que él conduzca, se convierta en líder de las reformas que necesita la ley electoral. Con eso estamos del otro lado. Y yo creo, yo no sé qué piensan ustedes, a lo mejor ustedes tienen otra información. Creo que, ¿cómo se llama la entidad de la ONU que ayuda, que coopera con la inversión pública? UNOPS. Ha sido un éxito. Que ha costado, no es barato. Sigue costando, ¿no? Sí, sigue costando, pero los resultados, por ejemplo... Es una buena muleta. ¿Verdad? Sí. Yo creo que debe institucionalizarse más, extenderse más en la administración pública. Te quería preguntar, vemos ahora que la gobernabilidad pasa por repartir la obra pública y la inversión, y no está funcionando, porque ahí es donde está trabado todo el engranaje. Por eso vemos la improvisación con el tema de la ley de agilización de ejecución del presupuesto. Anuncia el ministro que va a meter una propuesta para la ley de compras y contrataciones, pero hoy en día es un instrumento de gobernabilidad todavía. Por eso es que se logran coaliciones en el Congreso para repartir, digamos, la parte de lo que son los proyectos extraordinarios. Sabemos la importancia que tiene los contratistas y cómo está todo trabado ahorita en el Ministerio de Comunicaciones, porque, o sea, otra vez, arriba no se quiere robar, pero en medio hay unos mandos medios que están robando a los cerdos y no tienen que repartir. Entonces, esa parte que no la mencionaste entre lo que podría hacer este presidente no da con la tecla. Parece que no da con la tecla, pero tampoco hay como un diagnóstico fino y claro de qué hay que hacer en ese sentido. Y a mí me parece que es vital. No sé si esa parte no la tocaste a propósito porque la miras muy complicada, o por qué razón no crees que podría ser parte del aporte que debería todavía ser Arevalo. Yo lo que creo es que los vicios que tiene la administración pública tienen que seguirse, tienen que diluirse, pero paulatinamente. ¿Por qué? Porque si no te dejan trabajar, te paralizan en la administración pública. Pero hay que ir viendo cómo se modifica, ¿verdad? Por ejemplo, yo le dije a un funcionario del gobierno cercano al presidente, hermano, dile al presidente, ¿cómo es posible que no haya sacado a los funcionarios de la administración pasada en puestos claves de la administración pública? Ya los hubiera, como hablamos nosotros, hace rato. Pero, por ejemplo, se están oponiendo en juntas directivas que siguen los representantes de Yamatei y de Miguelito. ¿Cómo? Ese es un crimen, hombre, en un país como este. Sí. Para ponerte un ejemplo, en Banrural sigue el mismo representante del gobierno y está obstaculizando el desarrollo de las políticas del banco. Entonces, ¿por qué esa desidia? Es desidia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Compromisos no hay, ¿verdad? Y tiene gente capaz que lo puede hacer. Entonces, no vas a trabajar con la gente que te va a obstaculizar y que está pensando en sus propios intereses y en sus propios negocios, ¿verdad? Eso lo puede hacer. Y tiene que seguir trabajando como viene trabajando el Congreso, porque no hay otra forma. Mirá lo que pasó. Quizá los que me van a oír mexicanos no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero increíble, ¿verdad? La reforma judicial pasa gracias al acuerdo con un enemigo tremendo del gobierno, además acusado de tremendas cosas de corrupción, pero era el único voto que necesitaban y él estaba dispuesto. Y le perdonaron todo, le quitaron las órdenes de captura. La real política, ¿va? La real política. Pero el presidente puede hacer cosas todavía muy importantes. No sé si está pensando que después de los 2 años él va a ser más arriesgado. Sin la fiscal, quizás. Porque yo no creo que el presidente tenga temor de que lo voten. No, ya no. Ya no. Es que eso ya no es un tema, ¿no? Ya no es tema ahorita. Yo creo que no. ¿Verdad? Siguen todavía algunas fuerzas ahí queriendo ponerle trabas y objetar los resultados electorales y que hay que revisar el proceso electoral. Ya pasó el tiempo. Pero el presidente que se concentre en 2, 3 cosas y que ahí descargue sus baterías. ¿No le hace falta un villano un villano corpóreo más allá de Consuelo a este gobierno? Siento que la parte de Consuelo siempre fue como difícil porque, bueno, entonces hace algo al respecto, no quiero. O sea, siempre hay una parte de él que nos debe a los guatemaltecos cuando se le reclama, cuando él pudiera usar la excusa de Consuelo Porras, porque él decidió convivir con ella la mayor parte de su periodo. Pero aparte de eso, pienso lo genial que es tener, por ejemplo, a un Joviel Acevedo, que es el mal incorporado
más allá de educación, o sea, es un símbolo, por ejemplo, de lo clientelar, de lo corrupto, más allá del ámbito de Joviel. Pero más allá de él, por ejemplo, se le derrotó e incluso se le derrotó, parece, claro, un altísimo costo, y no quiero puerilizar el sufrimiento, digamos, de las comunidades educativas, pero se le derrotó bien, digamos, y relativamente rápido. Pero no se necesitan un malo más duradero, mejor, para poder precisamente servir de contrapunto y que les dé fuerza, porque yo veo que como que rehúsa el presidente tener ese malo. Digamos, no ha hecho ninguna categoría en la cual esté todo el joyero. Es decir, aquí está Alan, aquí está Sandra, aquí no. Nunca miras eso de parte de él. Y todo es, de alguna forma, como entrar en esta loca carrera de dar resultados, pero sin decirte por qué no pueden darlos, teniendo a este malo, ¿verdad? Digamos, si fueran a hacer una política narrativa en este caso, más que meterse en la loca carrera de dar resultados con una máquina trabada. Sí, sí. Se ha pasado de bueno, ¿ah? Se ha pasado de bueno. Y en política, si sos bueno, como dice Maquiavelo, terminás pagando las consecuencias. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y lo dice tan claro Maquiavelo, ¿verdad? Clarísimo. O sea, es como, en política bueno no sirve, Sí. ¿no? Tan bueno no sirve. Sí. Está bien tener ciertos horizontes morales, pero tienes que ser despiadado en un sitio como este. Sí. Tiene una forma especial, ¿verdad?, de gobernar. Sí. Tiene una forma especial de ver el Estado. Sin duda. Por ejemplo, yo no hubiera permitido como presidente que se prohibiera la presentación del libro de este coronel sobre el narcotráfico y el ejército. En Filwa, sí. Porque eso no va con un gobierno democrático. Aunque estén molestos muchos militares, que se discuta, que se debata, que es lo que él plantea, que por cierto yo no he empezado el libro, ya lo tengo, pero creo que no va con un gobierno de tinte democrático, tirado a la izquierda, que se hagan esas cosas, ¿verdad? Y mencionaste lo de la universidad, Javier. El otro día platiqué con un amigo de la universidad, que fue de los líderes viejos, y dije, ¿qué pasó vos con la universidad? ¿Qué pasó con esa rebeldía? ¿Qué pasó con esa organización? ¿Qué pasó con esa renovación de la EU que tantas esperanzas despertó en muchos de nosotros? Y me respondió de una manera que no lo esperé. Alfonso me dijo, nadie se organiza hoy para protestar nada porque está viendo cómo come, cómo consigue un empleo. No quiere meterse en un pleito en la universidad porque quiere terminar su carrera para ascender socialmente. ¡Qué terrible! Y tantos alumnos que resienten eso, y se nota en las elecciones, que resienten no haber podido terminar a tiempo y los años que le robaron ahí. O sea, eso es lo que les importa más a algunos. Sí, entonces, mira la barbaridad que está haciendo una cúpula terrible para la universidad. Yo no sé si se va a fortalecer ahí o va a haber posibilidades de cambio, pero es trágico. Yo fui a dar una plática a la Facultad de Derecho y era un desierto, man. Una tristeza que hay en la universidad, que te demuestra un poco la crisis moral que tiene el país, el desánimo que hay, la desesperanza, ¿verdad? No, ya no creen que el Estado puede resolver los problemas de la gente. Y hay una cosa muy importante que tú dijiste, Javier, y que creo que lo vamos a valorar más adelante, no hoy en este momento. Se les volteó a ver a los pobres, ¿verdad? Hubo una sinceridad en preocuparse por la gente más jodida del país, que fue lo que le pasó a Morena. Sí, claro. Lo que tienen que reconocer... Exitazo absoluto, políticamente hablando. Lo que tiene que reconocer la derecha es que ellos no voltearon a ver a los pobres. Ellos los voltearon a ver, los hicieron visibles. Sí. Entonces, yo creo que ese... Y sin sacrificar, al final lo que decían que iban a sacrificar del crecimiento económico y todo, que son grandes mentiras. Sí, tienen que resolver un problema, ¿verdad? Doña Claudia, a mí me cae muy bien, tiene que resolver el problema fiscal porque las políticas sociales han estado sostenidas por endeudamiento. Entonces, los impuestos y las ayudas sociales tienen que salir de los impuestos. Y se puede. Pero ha sacado gente de la pobreza, que eso sí... Increíble, el mejoramiento. 13 millones salió el otro día. O sea, siempre hay un trade-off, siempre, y generalmente esas políticas son así, las asistencialistas, es difícil que tú pienses que lo puedes hacer con un bolsón de plata. Siempre lo tienes que hacer endeudándote. Sí. Lo hizo también Brasil. Pero, digamos, al final de cuentas, la tesis es que está sacando a gente de la pobreza y eso tiene unas externalidades que bien vale la pena, ¿no? Sí. Y le hace falta quizá más, a Bernardo Arévalo le hace falta más
como un proyecto, un programa que pueda vender como eso exactamente. O sea, sí se ve... Necesita un programa que quede grabado en la gente. Exacto. Estoy de acuerdo. Se ve un gobierno, por ejemplo, que está... No va a verlo este gobierno, pero todo el trabajo que está haciendo con los puertos, con los trenes y con ese, va a acabar notándose. Y se va a aprovechar otros gobiernos de eso. Pero sí están siendo muy responsables de decir, chica, hemos tenido 50 años de no hacer ni una inversión en esto, ¿verdad? Más que nada porque no se ponían de acuerdo quién se quedaba con ese gran negocio. Y tenemos un sistema de inversión que no funciona y tal. Y están haciendo todo este trabajo, yo creo que con buen tino con los militares gringos, ¿no? Que si quieres poder, ahí está. Y blindar además. Exacto. A ver, ¿quién alega? Venga. ¿Quién me critica? Peleense con los militares gringos ustedes, ¿va? Pero... Entonces los ves como con este sentido de institucionalidad, responsabilidad, pero hace falta tener algo más que sea un sello propio, sí, ¿verdad? O sea, porque si lo que va a pasar... Ilusión, sí. Y que lo identifiquen con políticas que no fueron tan exageradas ni tan efectivas, pero tuvieron algún efecto económico y social. Por ejemplo, el reparto de fertilizantes. Me lo sigue recordando la gente en todo el país. Y fue un programa que efectivamente, fíjate que las paradojas, funcionó porque puse al ejército a hacerlo. Por eso llegamos puntualmente, por eso de la distribución, y hubo muchas quejas, pero funcionó el programa. Yo creo que eso, y hay que decirlo, usted todavía tiene este capital político, también porque se peleó con cierta gente. También. Y se peleó con los grandes empresarios. Sí. Y la gente se acuerda. Se acuerda, lo tiene presente. Se acuerda que como hay un crédito, hay un crédito político, al margen de si está bien, si está mal, si se hizo como... porque ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero regresando a la tesis de que vale la pena tener un enemigo que te... Y yo siento que... Exactamente. Y volviendo también a lo que estábamos diciendo antes de que la crisis mundial es una crisis económica, del papel de Estados Unidos, del dólar, de la expansión y de la deuda, de todo ese tipo de cosas, también hay que reflexionar, hay que reformar el sistema económico de este país. Hablamos mucho de la ley electoral, del sistema de justicia, del sistema territorial y tal. Hay que reformar el sistema económico. Sí. O sea, claramente no está funcionando. No está funcionando. Y eso yo creo que también es origen de muchos males. Sí, y usted sí se atrevió y se fue contra ellos. ¿Verdad? Y eso todavía décadas después, pero décadas después todavía la gente se lo sigue recordando y reconociendo. La política que podría definir e implementar el presidente de aquel que termine va sobre dos rieles, el político y el económico. El económico que se concentra en fortalecer la competencia, que abra la economía, que quite privilegios. Todavía existen muchos privilegios. Sí. En el sector eléctrico, etcétera, ¿verdad? Entre paréntesis, por ejemplo, no se debería haber dado las muertes en la Sierra de las Minas de Zacapa, en Santa Rosalía, por una pequeña empresa que ha violado todos los acuerdos, que no ha cumplido con los contratos, ¿verdad? Tenía que haberse definido una política clara ahí del lado de los comunitarios, de la gente comunitaria. Y el otro político es la ley electoral. Si no modificamos la ley electoral, no vamos a avanzar. Porque con este Congreso no podemos hacer los cambios que el país necesita. No podemos. Tiene que haber otra clase política en este Congreso. Sí. Y solo puede ser por un instrumento que permita que sea el Congreso representativo. Porque ese es un gran problema. Que el país, con su sistema democrático o pseudo-democrático, perdió la representación. Así es. No está representado el pueblo. Está representado medio mundo en el Congreso, pero no está representado el pueblo. Yo escucho en la mañana, generalmente, y desde hace muchos años, oigo con criterio, oigo a Juan Luis, a Pedro y a Claudia. Y Pedro constantemente el tema que dice es, pero es que ustedes votaron a estos diputados. Pero es que no es del todo cierto, ¿verdad? O sea, de acuerdo. Es que no es del todo cierto. Gana, o sea, el caso de Alan Rodríguez me parece a mí el más claro. ¿Con cuánto ganó Alan Rodríguez solo la última vez? 35,000 votos, 40,000 votos. ¿Pero cuánto fue eso en porcentaje? 35, por ahí. Pero, o sea, tiene el rechazo del resto de la gente y es el campeón. No, mueve voto clientelar de zonas abandonadas y ya. Y el resto lo odian todos. Y metió a los 3. Sí. Y eso que aquí no tenemos la posibilidad de poder esa data, que uno pudiera ver los mapas de calor y dónde están los electores de uno y otro, pero si uno llegara a cruzar eso y sale lo que uno intuye que sale, o
sea, aquí hay unas personas aprovechándose de ese sistema desensibilizado que estás hablando, que es... Ese es ese es el poder constituyente. O sea, si no tienes tú a la representación de la gente y están anclados, por eso es ese divorcio. Por eso les vale mal y por eso también tiemblan cuando minorías organizadas, porque no es la mayoría, pero minorías organizadas en sus distritos les hacen scratches, los sacan, les dan el color que se merecen. Y ahí sí tiemblan. Ahí sí tiemblan. Sí, sí. El ataque con que han furibundo, con el que se han lanzado, demuestra no solo el temor, sino el odio, ¿va? Porque otra cosa es la política del odio, hermano. Ya no hay una política de debate, de confrontación de ideas, de proyectos, no, es el odio, es la difamación. Hoy todo el mundo hablando de que Fukuyama dijo que había acabado la historia y seguimos con el comunismo y anticomunismo en muchos países del mundo. Europa todavía inventándose que la puede invadir Rusia. Es que eso es... y regresemos el origen de la plática, que hablábamos de Estados Unidos y los profundos problemas que tienen. Otro país donde la gran mayoría o no vota o simplemente no participa de los procedimientos en los partidos. Y tienes unas minorías extremas que tienen capturado el discurso y la política en Estados Unidos. O sea, ¿de dónde salen los candidatos si no de las bases organizadas, que hoy en día es MAGA completamente? Y el partido de los demócratas tiene tal vez una pluralidad más grande, pero sí es cierto que hay una sobrerepresentación de lo que, siendo Estados Unidos, termina siendo una izquierda, que más que una izquierda en términos económicos, aunque ahora ya hay cosas interesantes como este candidato de la alcaldía de Nueva York, que sí tiene, digamos, una tesis económica distinta, pero generalmente eran los rasgos culturalistas de la izquierda que realmente representan a muy poca gente y que causan además ese enfranquiciamiento, esa distancia. Uno los mira, por supuesto, y son personas que uno dice, claro, en una democracia tienes un lugar donde están y tus derechos se respetan, pero que tú vengas a imponer esas ideas que trataron por mucho tiempo de hacer una ingeniería social a nivel que realmente te causaba, y entiendes por qué la mayoría del electorado decía, los demócratas no los toco, ¿verdad? O sea, son estas personas que nos están diciendo que ser hombre o ser mujer son la cosa más líquida y más etérea del mundo, cuando es algo que yo he visto toda la vida que sea bien concreto. ¿Queremos tener esa conversación? Órale, pero no vengas de un plumazo a imponerme tus ideas. Y esas son los dos polos que son el motor todavía de la política en Estados Unidos. ¿Quieres ser candidato en Estados Unidos? Tienes que tirarte a esos extremos y después la cosa se vuelve binaria. ¿Por qué quieres votar? ¿Por la feminista de los pelos pintados o quieres votar por el cowboy con las botas y con el machito? Y eso se vuelve. ¿Y en medio? ¿Qué queda en medio? Todos los demás. Tantas cosas que hablar. Tantas cosas que hablar. Va mucho al podcast de Roberto Lejos y poco a este. Entonces vamos a intentar cambiar eso. Lo que pasa es que vamos a hacer un cambio con Samuel. Samuel va a tener más podcasts con Roberto. Lo que pasa es que con Roberto nos comprometimos a presentar un libro visual. Sí. Que ya presentamos dos. Sí. Vamos por el tercero. Pero aquí podemos discutir algunos textos. Seguro. Sí. Por ejemplo, yo les hago llegar lo más pronto posible el otro libro de él, que me encanta porque hace un resumen muy bonito, muy didáctico sobre los pensadores, los filósofos políticos contemporáneos. Pero el tipo es para mí lo mejor que hay ahorita. Hay buenos en México, ¿verdad? Sí. Hay la competencia intelectual en México. Pero, por ejemplo, una academia sólida. Un hombre brillante como Enrique Krause, por ejemplo, ya le llegaron al nivel de él. Sí. Antes era solo él, Octavio Paz, ¿verdad? Carlos Fuentes, Carlos Castillo Peraza, pero es increíble el auge que ha tenido una nueva generación de intelectuales en México. Y discutámoslos porque tienen una visión mundial, global, de los problemas, y vale la pena que se discutan temas de fondo, ¿verdad? Sí, y aquí nos pasamos mucho discutiendo minucias al final. O sea, estamos en un fango tan terrible que acabas discutiendo eso, la mierda que nos rodea. Pero tenemos que tener conversaciones sobre cuál es el papel de Guatemala en el mundo, con todos estos cambios, con todos estos procesos, con dónde queremos que Guatemala esté y cómo tenemos que pensar Guatemala para que esté donde queremos que esté. A mí me llama la atención, por ejemplo, no sé si ustedes han pensado en esto, la posición de Estados Unidos, por ejemplo, respecto a Guatemala y El Salvador, en un mismo tema, Taiwán. ¿Por qué presionan tanto para que mantengamos las relaciones con Taiwán y se hacen los desentendidos con Bukele? Son dos políticas distintas para una misma región. Ya no les quedó nada en Centroamérica. No, solo les quedó Guatemala y Belice, creo. Por ahí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar
con los acontecimientos que vienen, con la definición de políticas, porque una de las cosas que está pasando en el mundo, y que lo han dicho economistas de todos los tiempos, es que no hay coordinación de las políticas económicas a nivel mundial. Así es. Entonces, esa es la guerra, Así es. ¿verdad? Y entonces, Estados Unidos cree que con su poderío militar, que sigue siendo el número uno indiscutiblemente, que sigue siendo importante en la economía mundial, pero ya no es lo que era, ¿verdad? Ya surgió el otro día a mí me encantan los relojes, los chinos acaban de sacar un reloj cronómetro que lo hicieron originalmente para los oficiales del ejército y los pilotos. Lo sacaron comercialmente. Hicieron prueba y sacaron 5,000 relojes que tienen el nivel de un Rolex, de un cronómetro Rolex, a $450. Se vendieron en 17 minutos. Entonces, lo que está sucediendo no se lo imaginaban, los suizos no se lo imaginaban, los europeos. ¿Quién se iba a imaginar que iba a entrar en crisis la Mercedes-Benz y la BMW? Pero ahí cuando me recuerdo de la historia, ¿saben qué película deberían de ver y comentarla? Que si quieren la comentamos un día. Tucker, El hombre y su sueño. Cómo la Chrysler, la General Motors y la Ford se pusieron de acuerdo, compraron unos senadores y derrotaron al que quería competir con ellos, que es Tucker. Y ahí están pagando las consecuencias. Frenaron la competencia políticamente y ahora no son nada en la industria automovilística si no les comprara, si no estuviera obligado todo el Estado norteamericano a comprar solo carros producidos en Estados Unidos. Esa conversación puede estar buena, porque para Guatemala hablar de empresas huevonas con privilegios es muy relevante. Me gustaría. Muy relevante. Sí. O sea, decir, qué clase de empresas tenemos y qué fácil se les ha hecho competir con estas reglas del juego, ¿verdad? Y qué difícil se les haría si de verdad fomentásemos la verdadera competencia. Y el verdadero capitalismo. Eso es el otro día fui a almorzar con Alfredo Vila. No nos conocíamos. No, y entonces me invitó a almorzar. Me cayó muy bien. Platicamos y me dijo, ¿cómo nos peleamos para usted? Sí, pero mire usted, hay resultados positivos. Por ejemplo, le dije, nos diversificamos. Eso se debe a usted. ¿Cómo así? Sí, me dijo, ya las inversiones no son solo azúcar. Ya estamos en otros países, en otras áreas. Y después lo leí en un libro de Alexander Segovia, que vos lo conocés seguro, el economista salvadoreño, que publicó un libro sobre la modernización económica y dice, el legado de la administración de Portillo es que los obligó a competir, a que se modernizaran, ¿verdad? Esto tiene que hacerlo, tiene que... Ese es el siguiente tema. Y utilizamos esta película para hablar de eso. ¿Ok? Me dicen fechas más adelante. Sí, ahí nos comunicamos y hagámoslo relativamente pronto, porque ese tema es absolutamente crucial. Y qué mejor que el que se peleó con los del pollo, ¿verdad? Sí te conté que me encontré a Dionisio en la embajada. Sí, y le saludó y todo eso. Sí. Nos enteramos todos. Tiene gente alrededor, Dionisio, que dicen que está alrededor de él, ¿verdad? Como por ejemplo Goyo. No, Goyo no. Goyo no, pero por ejemplo Edgar. Edgar Ortiz, que Edgar Luis Miguel. Es bueno Edgar, ¿eh? Es bueno. Es muy serio. Y Goyo también es bueno. No, Edgar no está en serio. Hace unas imitaciones muy malas de ciertos españoles, por ejemplo, me han dicho. ¿Verdad? Porque es muy bueno imitando, pero a mí no me imita muy bien. Me han dicho, porque no tiene las narices de imitarme A ver si lo sé aquí, en vivo e en directo, cámara, sí. ¿verdad? Pero sí, tiene gente de talento, por supuesto. Tiene gente de talento. Pues hacemos el programa a partir de la aprobación de la ley de competencia y tocamos el tema y anécdotas. Y utilizamos tengo que contar cosas que mucha gente no ha oído. Hecho. Perfecto. Ya quedamos comprometidos para la siguiente. Perfecto. Y siempre agradecidos de que se venga por aquí y que podamos discutir. Para mí es un honor, yo les tengo mucho respeto, mucha admiración, me siento cómodo con ustedes y creo que hay mucha sinceridad cuando hablamos, no hay nada debajo de la mesa. Así que muchas gracias y estamos para la próxima. Muchas gracias, presidente, y nos estamos viendo también aquí con... Un día deberíamos hacer un podcast en Zacapa, desayunando que Bueno, invítenos. Yo los invito, en la casa lo hacemos en el corredor. Hecho. Hecho. No, ya aquí estamos montando. Pues empecemos en noviembre, empecemos en el mes de noviembre. Va. No, pero igual estamos en contacto. Perfecto. Buenísimo, lo dicho. Entonces, ya tenemos una agenda aquí con Alfonso Portillo, no se pueden quejar. Denle a suscribir,
denle a notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT, búsquenos en todas partes, síganos en todas partes, denle like, comenten. Siempre que vienen ustedes, ¿por qué lo invitan a ese ladrón? Y luego otros, me encanta Portillo. Hagan eso, coméntenos porque nos ayuda mucho el algoritmo y hace que este proyecto sea sostenible, que es lo que queremos a corto plazo. Nos estamos viendo en la siguiente. Chao.